¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de Palabras de Vida Eterna, Maranata. Les damos un cordial saludo. Una vez más, les agradecemos por sintonizarnos. También le instamos a que pueda usted suscribirse a este canal y también darle like y compartir con sus amistades, con sus seres queridos, para que la palabra del Señor pueda tener más alcance a más personas, que es lo que nos compete, que es lo que nos interesa, que muchas más personas puedan tener alcance a la palabra del Señor. Vamos a tener nuestro tema del día de hoy y antes de comenzar el tema, los invito a que podamos orar. Su servidor va a inclinar el rostro para hacer una oración y los invito a que usted pueda inclinar su rostro o cerrar sus ojos mientras oramos. Señor Padre Celestial, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu amor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad. Te pedimos tú nos ayudes, Señor, a tener un encuentro contigo. Que podamos, Señor Padre, conocerte, conocer el porqué de nuestra existencia y el porqué, la necesidad de conocerte y de entregar nuestras vidas a ti. Ayúdanos, Señor, a poder comprenderlo. En el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús, te damos las gracias por tus bendiciones, por tu gran amor. Amén. Bueno, el tema del día de hoy vamos a seguir hablando acerca de lo que es la salvación. Y cuando hablamos de una salvación, estamos hablando de la necesidad del ser humano de ser salvo. ¿Pero ser salvo de qué? Bueno, nosotros como predicadores de la palabra tenemos que advertir al mundo mediante la palabra, que es las Sagradas Escrituras, el canon bíblico, a las personas que nosotros predicamos. Nosotros ni tenemos que defender la verdad. Nosotros solamente tenemos que presentar la verdad, porque Dios se defiende solo. No hay persona, no hay algún ser creado que pueda defender al Señor, porque Él es Dios. Pero entonces nosotros tenemos la necesidad de predicar la palabra. Y ya Dios sabe cómo defender su testimonio, su posición, que es mediante la palabra del Señor. Nosotros solamente es dar a conocer la palabra del Señor a las personas. ¿Y por qué el hombre tiene que ser salvo? ¿Salvo de qué? Miren, hay un libro en las Sagradas Escrituras que es el libro de Romanos. Y usted, en esa carta dirigida a los romanos, recuerden que Pablo vivió en el tiempo del Imperio Romano. Y rápidamente voy a decirles qué es el Imperio Romano. El Imperio Romano era un grupo de gobernantes que después se unieron y formaron Roma, ¿sí? O sea que Roma no fue primero, sino que existieron los etruscos primero. Y de los etruscos se formó Roma. Y después Roma comenzó a expandirse como imperio en todo lo que es el Mediterráneo, el mar Mediterráneo, allá en Europa y también en Asia, lo que es el sur de Asia y también lo que es el norte de África. Todo lo que es el mar Mediterráneo fue conquistado y dominado por los romanos, y ese era su imperio. Y allí se movía el Imperio Romano, y muy conocido por sus documentales, por sus películas, por todo lo que hablan acerca de Roma. Pero Roma fue una potencia mundial en sus días. Y en ese tiempo vivía Pablo, el último apóstol del Señor. No fue un apóstol que anduvo con Cristo Jesús, pero también en los tiempos de Jesús ya Pablo existía. Pero Pablo estaba en contra de Cristo Jesús en los principios. Después Pablo fue alcanzado por Cristo Jesús y él entregó su vida al ministerio, al evangelio, y entonces allí es donde él comienza a predicar acerca de la salvación que nos ofrece Cristo Jesús. Y aquí en el libro de Romanos usted puede ver que Pablo está hablando de que el hombre necesita la salvación. ¿Y por qué? Dice aquí en el capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe
vivirá. Y aquí Pablo está diciendo que el ser humano va a vivir por fe. O sea, ¿qué es la fe? La certeza y la convicción de que existe Dios. Esa es la fe. Ahora, nosotros vamos a ser salvos a través de la fe, pero no dice que solamente exclusivamente por la fe, sino que ya Santiago, en la carta de Santiago, más adelante, él nos amplía que solamente la fe no te va a calificar para ser salvo, ¿sí? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios en Santiago capítulo 2, versículos 14 en adelante. Dice la palabra del Señor así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe sola salvarte o salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahora, aquí el apóstol Santiago está clarificando que no solamente puede existir nada más la certeza y la convicción de que Dios existe, ¿sí? Sino que también el hombre tiene que tener frutos de su fe. O sea, el ser humano debe de tener frutos por la fe, no solamente decir, bueno, yo creo que Dios existe, yo sé que Dios es eterno, yo sé que, ¿verdad?, nadie puede destruir a Dios. Eso dice aquí el apóstol Santiago, que aún los demonios creen y tiemblan. O sea, debe de haber buenas obras. O sea, por resultado y por frutos debe de existir buenas obras de parte de la persona alcanzada por el testimonio de la palabra. No sé si me explique. Yo trato de explicar este tipo de temas porque es a veces delicado para personas que pues no tienen conocimiento del Evangelio, y cuando comienzan a escuchar de las palabras del Señor para que sean alcanzados por el Espíritu Santo y alcanzar así la salvación que Dios ha prometido, es muy difícil, ¿verdad?, a hacerlos comprender, entender, pero no imposible. El Espíritu Santo es el que puede obrar en las mentes de las personas. Y aquí Pablo sigue hablando de qué tiene que ser salvo el hombre. Aquí dice que el hombre es culpable. Sigue usted leyendo el capítulo 1 de Romanos y del versículo 18 hasta el final de ese capítulo, el versículo 32, él está hablando que porque el hombre, miren lo que ha hecho el hombre, y usted me va a decir si no es cierto en nuestra era contemporánea y en el pasado lo que ha hecho el hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo, versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce es manifiesto. Porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea que no hay excusa. ¿Por qué? Porque todas las cosas invisibles de Dios, su poder, que es grandioso, es eterno y es todopoderoso el Señor, y su deidad. ¿Qué es la deidad? Aquí la deidad está compuesta por un Dios que son tres personas. Esa es la deidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son la deidad. Dice que la deidad es manifiesta en la creación, en las cosas visibles desde la creación del mundo, y son siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios creó todas las cosas que envuelven este mundo, y no solamente este mundo, el universo entero Dios lo ha creado. Ese es el poder de Dios, porque Dios de la nada, con su
poder que tiene en palabra Dios, Dios crea. Y puedo darle rápidamente fe de esto que estoy diciendo. Miren lo que dice Génesis capítulo 1 en adelante. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ya existía el universo. Dios ya había creado el universo. Solamente que aquí, este sistema solar donde nosotros habitamos, los seres humanos, no había vida. Dice que la tierra era un desorden y estaba vacía, no había nada, ni vida, solamente podría decirse que era rocas y tierra. Pero miren, dice que aquí, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Se ve que ya existían las aguas aquí en este planeta. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Aquí Dios solamente pronuncia las palabras sea la luz, y la luz se manifiesta. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. En el primer día Dios creó la luz. O sea, la luz ya existía en el universo. Pero aquí en la tierra Dios dijo: sea luz, y hizo la luz. Y luego, después de eso, Dios en el segundo día dice: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y la mañana el día segundo. O sea que las aguas Dios las separó, estaban en un solo lugar aquí en la tierra. Después Dios separó esas aguas. ¿Cómo quiere decir esto? Que se hizo el cielo. Aquello que se llamaba abismo, Dios lo convirtió en cielo. O sea, existía agua en el cielo y existe agua en la tierra. Ahora, aún sigue siendo lo mismo, pero no la misma cantidad de agua que existía en el pasado. Sigue habiendo nubes, sigue habiendo lluvia allá en el cielo hacia la tierra, y sigue habiendo agua aquí en la tierra, que son los mares, que son los océanos, que son agua salada, y también aguas dulces que provienen de las montañas, que provienen de los yacimientos también internos de la tierra, que nos dan el agua dulce. Todo eso sigue existiendo. Pero recuerden que antes del diluvio había mucha más agua en el cielo. Y eso se los puedo demostrar también bíblicamente, donde dice la palabra del Señor que cuando llovió el diluvio, cuando vino el diluvio, dice que las cataratas del cielo se abrieron. Que las cataratas del cielo se abrieron, o sea que había mucha agua en el cielo. Para inundar este mundo, para inundar la tierra, fue necesaria esa agua que existía allá en el cielo, que descendió a la tierra y exterminó al ser humano. Solamente 8 personas se salvaron: Noé y su familia. Y eso sucedió porque el hombre ya tenía maldad. Miren lo que sigue diciendo, que lo que hicieron los hombres. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Dice que solamente en sus propios razonamientos se envanecieron. Y eso está sucediendo en nuestros días aún. En nuestros días contemporáneos. En estos días vemos que el ser humano quiere hacer raciocinio propio, en sus propios razonamientos. ¿Qué quiere decir esto? Ahora ya no se le llama solamente razonamiento, se le llama ideologías. Y hay muchos tipos de ideologías. Y el hombre se envanece en su propia ideología. Una de esas ideologías son la ideología del Big Bang, que es la evolución. Ese es un razonamiento del ser humano. Dios dice que Él es el creador, pero el ser humano ahora dice que hubo en unos muchos millones de años atrás, hubo un Big Bang. Y ya desde allí el ser humano está evolucionando, que el ser humano vino de una molécula, que la vida existió por una molécula aquí en la Tierra, y que el ser humano ha estado evolucionando, que el ser humano era un simio anteriormente, y que ahora ya somos seres humanos que podemos hablar. Eso son razonamientos humanos, y excluimos a Dios, y es lo que hizo el mundo pasado.
antes del diluvio y el mundo lo sigue haciendo en nuestros días. Dice que se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, que aún en día el ser humano profesa ser sabio, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Eso existía en el pasado y sigue existiendo en nuestros días. El ser humano ahora adora, porque no solamente en el pasado lo hacen, lo sigue haciendo, el ser humano adora imágenes de hombres, o sea, se hacen esculpir monumentos, estatuas, cosas que adorar, aún así también de animales o de cosas creadas por Dios como el sol, la luna, el mar, las estrellas, y por eso existen todo este tipo de manifestaciones de idolatría y desechan a Dios del panorama. O sea, tratan de evadir a Dios y anular a Dios, lo cual es imposible de hacer. Pero el ser humano se envanece, dice aquí la palabra del Señor, que el ser humano se envanece de reconocer que existe Dios, por lo cual también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, tanto llegó la degradación humana en el pasado, que vinieron a degradarse entre sus propios cuerpos. ¿Cuál era la degradación? Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, porque aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida de su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O sea, ya viendo Dios que el ser humano estaba ya decidido en su propósito de excluir a Dios de sus pensamientos, de su vida diaria, de darle la honra y la gloria a Dios, Dios dice, ya mi espíritu no va a contender más con esta raza de ser humano que se ha corrompido. Entonces Dios los entrega, ¿verdad?, a aquellos, pues sigan su mente torcida. Pero ¿por qué lo hace Dios? Porque Dios llega un momento en que Dios ya no insiste más o ya no habla más a través del Espíritu Santo al ser humano para que el ser humano le reconozca, porque el ser humano ya está convencido, ya está decidido a ir en contra, haciéndole guerra a Dios, ¿sí? Así como sucedió en el cielo, cuando Satanás se decidió a hacerle guerra a Dios, sabiendo que él era una criatura que no puede ganarle a Dios, así Satanás comenzó con esa semilla del pecado. Y esa semilla de maldad la sembró en los ángeles que creían en Dios, que confiaban en Dios, y finalmente los convenció de dejar el cielo. Y así al ser humano. Así hace Satanás con el ser humano. Convence al ser humano de nublar, de quitar la razón, de quitar a Dios de su esquema y así hacer que el hombre, el ser humano, se corrompa. Sucedió en el pasado y ahora en nuestros días está sucediendo lo mismo que sucedió en el pasado. El ser humano siempre se corrompe. El ser humano siempre, cuando no quiere reconocer al Señor, comienza a hacer razonamientos propios, o sea, viene con ideologías propias. Es una ideología. ¿Qué es una ideología? Ideas que se le ocurren al ser humano y las lleva a cabo. Pero son ideas corrompidas, no ideas que construyen, ideas que edifican, sino son ideas que desedifican, que destruyen al mismo ser humano. Entonces, el ser humano no reconoció más a Dios, se extravió y vino a quitar a Dios de todo su esquema de vida, de pensamiento. Dios
ya no luchó más, ya no podía forzar al ser humano mediante el Espíritu Santo. Ya Dios no forza, sino Dios convence. Pero cuando el hombre se enfoca en la maldad y quita de su enfoque a Dios, entonces Dios ya no puede hacer más por el ser humano. Porque Dios no forza los corazones. Dios convence los corazones, Dios habla para que entremos en razón. Y de eso es lo que nosotros tenemos que comprender, que Dios nos quiere salvar, del extravío del ser humano. Que el ser humano se extravía, ¿sí? Corrompiéndose día a día más y más y más, y el Señor lo que hace es pues abandonarnos. Cuando una persona ya no quiere más conocer de Dios, Dios dice, bueno, yo no te puedo forzar. ¿Quieres seguir tu vida como la quieres seguir? Yo solamente te quiero decir que va a haber un pago al final de todo esto. Y por eso la palabra del Señor es clara en lo que respecta que Dios es fuego. Porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea, haciendo ¿qué? Para detenerla con injusticia, o sea, no permitiendo que la justicia prevalezca, lo que es justo, lo que es verdadero, lo que es el amor de Dios. Entonces el ser humano mismo impide con injusticia la verdad. Con todo lo que ya leímos, repasamos en ese momento, dice que aquí el ser humano, estando, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tremendo. Y como dice aquí que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, perdón. Los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las que las hacen, sino los que también se complacen con los que las practican. Y voy a ponernos un ejemplo. En los tiempos del Imperio Romano, el Imperio Romano hizo también muchas cosas terribles, ¿sí? Y cuando en los coliseos, recuerdan el tiempo de los gladiadores, pues ellos peleaban entre sí hasta que hubiese un vencedor, pero el que era vencido tenía que morir. Y las multitudes que acudían a esos espectáculos sangrientos de muerte se complacían. Le echaban porras como si fuera un partido de fútbol, a ver cómo le quitaban la vida a seres humanos. También cuando se persiguió al cristianismo en los tiempos romanos, que aventaban a familias enteras, pueblos enteros, a iglesias o congregaciones que aventaban allí en el Coliseo para que los leones se los comieran. La gente se complacía viendo cómo los leones mataban, le quitaban la vida, desgarraban a aquellos seres, bebés, mujeres, hombres, cómo los animales se comían a esos seres humanos. La gente se complacía enardecida. Aquí está diciendo que no solamente los que practican, sino también los que se complacen en lo que ellos hacían o lo que el ser humano hace. Y estamos también en esos días que hay mucha maldad, mucha degradación a lo que es moral, y el ser humano se complace, ¿sí? Y eso es tremendo. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos, que de todo eso Dios quiere salvarnos. Dios quiere que abramos los ojos, que veamos que Dios desaprueba todo lo que es maldad, todo lo que es pecado. Y Dios quiere que nosotros volvamos nuestra mirada a Dios y le reconozcamos y le entreguemos la honra y la gloria solamente a Él.
nosotros los seres humanos, porque somos criaturas. Podemos creernos los más sabios, creer que somos los que tenemos al mundo a nuestros pies, pero no somos nada. Al final de cuentas, todos morimos, pero no solamente vamos a perecer una muerte. Según la palabra del Señor, cuando el ser humano no entregó su vida al Señor y quedó registrado en los libros del cielo que no entregó su vida al Señor, ese ser humano va a tener retribución. Y aquel ser humano que entregó su vida a Dios y le dio la honra, gloria a Dios y aceptó la salvación de Dios, también para ese ser humano va a haber retribución. O sea que Dios va a pagar, ¿sí? Dios va a pagar a cada ser humano que entregó su vida. Miren lo que dice aquí el libro de Apocalipsis capítulo 22. Miren lo que dice la palabra del Señor aquí en versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cristo Jesús va a regresar por segunda vez. Él ya lo dejó escrito y lo dejó dicho. Y nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús. Él ya vino una vez y vino como ser humano, siendo también Dios. Pero vino como ser humano para de esa forma poder salvarnos. Para poder salvarnos, dar su vida por nosotros, haciéndose el pecado, no siendo pecador. Él nunca pecó, pero Él se hizo pecado y se dio a sí mismo a muerte para poder nosotros así alcanzar por fe la salvación. Pero Él va a venir por segunda vez, pero ya la segunda vez que Cristo Jesús venga, ya no va a venir, ¿sí? Ya no va a venir con nada que tenga que ver con pecado. Es más, cuando Cristo Jesús venga, ni siquiera va a tocar la tierra. Y se los puedo mostrar de nueva cuenta bíblicamente. Cristo Jesús, cuando venga por segunda vez, Él ya no pisará más la tierra. Y voy a leerles esa cita para que veamos aquí en el libro de la palabra del Señor que Dios no miente. Aquí en el libro de 2 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 en adelante, dice la palabra del Señor así, 13 en adelante. 1 Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, Cristo Jesús va a venir por segunda vez. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Cristo Jesús ya no va a tener ninguna relación con lo que es pecado y por eso mismo no pondrá sus pies sobre esa tierra cuando Él venga a redimir a su pueblo, aquellos que entregaron su vida a Él, aquellos que decidieron darle la honra y gloria a Dios y reconocerle en sus vidas personales. Entonces Cristo Jesús va a venir solamente por todo ser humano, todos esos seres humanos, toda esa multitud, todo ese pueblo que le esperó, los que murieron y los pocos que quedemos con vida. Cuando Cristo venga, solamente vendrá y nosotros seremos tomados, arrebatados y llevados entre las nubes de los cielos para recibir al Señor en el cielo, en los aires. O sea, Dios no va a tener relación más con el pecado ni pisará la tierra. Ahora, si usted ha escuchado alguna vez que Dios va a regresar de nuevo y que va a hacer milagros y que se va a pronunciar de nueva cuenta aquí en la tierra, eso no es bíblico y eso es una gran mentira. Cristo Jesús ya no va a tener ninguna relación, porque Él ya no va a venir como un ser humano, como vino para entregarse por el hombre, por el pecador, sino que va a venir ya como un rey, va a venir como el Dios Todopoderoso. ¿Sí? Él va a tener ya toda la autoridad y va a venir ya como un juez, no va a venir ya como un salvador,
sino como un juez, Él mismo. Entonces, acabamos de ver en este momento es que el ser humano tiene culpa. No hay persona que sea inocente. La salvación significa ser rescatado de la pena del pecado, porque todos somos pecadores y la consecuencia del pecado es la muerte. No solo muerte física, sino también separación eterna de Dios. Para ser salvo de sus pecados, usted tiene que hacer 3 cosas. Ponga atención. Pida perdón de sus pecados. 1. 2. Apártese de sus pecados. Y 3. Crea que Jesucristo nuestro Señor es nuestro Señor y Salvador y que también Él murió por sus pecados de usted y resucitó de entre los muertos. Es lo que necesitamos comprender y hacer. Es pedir perdón por nuestros pecados, apartarnos totalmente de esos pecados y también reconocer que Él es nuestro Señor y Salvador y que Él murió por usted y resucitó por usted de entre los muertos. Si usted hace estas cosas sencillas, usted será salvo. Usted tiene la salvación, lo que significa que usted ha aceptado el amor de Dios. Y el perdón es adoptado entre su familia y tiene comunión con su gente. Los cristianos, usted es libre del pecado, del poder del pecado, y viene a ser un niño de Dios. La Biblia promete la eternidad en el cielo. Romanos 10, 9 al 12. ¿Por qué viene a ser un niño de Dios? Recuerden que Cristo Jesús, cuando le intentaron, en una ocasión que él estaba predicando, los niños se acercaban a él y los discípulos dijeron: no, niños, dejen al maestro, no le interrumpan. Cristo Jesús: dejad a los niños, que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y si ustedes no se hacen como estos, no podrán entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué es un niño? El pensamiento de un niño es muy diferente al del ser humano adulto. El niño confía y cree en su padre y en su madre, porque de ellos depende. Pero una vez que se hace adulto, entonces el ser humano comienza a depender de sí mismo. Y así Dios desea que nosotros, como el pensamiento de un niño, debemos de confiar, tener fe, confiar en Dios y así ser niños espirituales en lo que respecta en alejarnos de lo que es ya la iniquidad, sino que permitamos que Él gobierne nuestras vidas. Entonces, Dios promete la eternidad en el cielo, según nos dice Romanos 10, 9 al 10, que Él nos promete que tenemos vida eterna. Cristo Jesús vivió una vida libre de pecado y pagó el precio de todos nuestros pecados, ofreciéndose Él como sacrificio perfecto en la cruz. Él resucitó 3 días después, ascendió a los cielos, donde ahora intercede por nosotros. Romanos 8:34, Hebreos 7:25. ¿Cómo somos salvos? Juan 3:16 y 17 nos dice cómo nosotros podemos ser salvos. Miren lo que dice aquí en Juan 3:16 y 17. Les voy a hacer lectura en ese libro, en donde nos dice la palabra del Señor de la forma tan sencilla y simple que nosotros podemos alcanzar la salvación. Dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree no es condenado, ¿sí? O sea, que de esa forma nosotros somos salvos a creer que Cristo murió por nosotros. Se hizo hombre, se hizo ser humano para poder salvarnos. Y eso ya estaba predicho en las Escrituras a través de todos los profetas, que iba a venir un Salvador. Y también las Escrituras, a través de la profecía, decía cómo iba a ser ese Salvador y cómo se iba a llamar ese Salvador y cómo iban a suceder todo lo que pasó en su vida, cómo iba a suceder todo lo que pasó a través de su vida. Es más, predijo también la montura, cuando Él entró triunfante a Jerusalén ese domingo de Ramos, cómo es que Cristo Jesús iba a entrar en un pollino de asna, o sea, en un burrito
que no había sido antes sido montado por alguna persona. Era un burrito que era tierno. Y en ese burrito, Cristo Jesús entró triunfante a Jerusalén. También nos dice que iba a ser perseguido desde pequeño, que le iban a querer quitar la vida a Cristo Jesús, ¿sí? A través de los profetas. ¿Dónde iban a nacer? En Belén. Y también dónde iba a comenzar su ministerio, que era en Galilea. También cómo es que iba a ser entregado, también cómo iba a morir. Todo está escrito a través de los profetas en la Biblia. Todo nos muestra que Cristo Jesús de esa manera iba a venir a ser el Salvador del mundo. Lamentablemente el pueblo judío no lo comprendió y le rechazó. Y fue desechado el pueblo judío. ¿Sí? Estoy hablando del pueblo judío según su creencia y su doctrina. Pero Dios sigue aceptando a los judíos que se arrepientan y que reconozcan a Cristo Jesús en su vida. Él sigue aceptándolos. Pero de allí extiende la invitación a todos los griegos. O sea, no solamente a griegos, sino a los que somos los gentiles, según los judíos. A todo el gentil. O sea, todos aquellos que no somos del linaje de Abraham, también tenemos el alcance de la salvación. Dios extiende su salvación a cualquier ser humano que le reconozca. Y eso a mí me gusta mucho porque Dios no es un Dios exclusivo. Dios es Dios para todos. Pero está en el hombre el aceptarle, el reconocerle y poder hacer que Dios viva en su vida del ser humano. Entonces, Cristo Jesús vivió 33 años y medio aquí en la tierra, pero él comenzó su ministerio al ser bautizado a los 30 años y su ministerio duró 3 años y medio. Todo eso es también profecía. O sea, en la profecía está escrito cuánto tiempo iba a durar el ministerio de Cristo Jesús y hasta dónde iba a alcanzar la misericordia a los judíos. Duró desde que Cristo Jesús fue bautizado hasta la muerte de Esteban, hubo un proceso de 7 años. Cristo Jesús cuando murió a los 33 años y medio. Fueron 3 años y medio de predicación y de ministerio de Cristo Jesús aquí en la tierra. Después sucedieron 3 años y medio de estar predicando por parte de los apóstoles y todos los seguidores de Cristo Jesús. Todo eso sucedió y hasta la muerte de Esteban. Allí es que se cumple el tiempo para los judíos. Y eso lo dice el libro de Daniel. El capítulo 7, 8, 9, hasta capítulo 12 nos habla todo el transcurso que iba a suceder de este ministerio de Cristo Jesús. Pero no sé cómo es que Satanás nubló la inteligencia, la sabiduría de los líderes religiosos del pueblo de Israel, los judíos en aquellos tiempos, que no reconocieron a su Salvador y lo rechazaron. Y como pueblo fue hecho a un lado. Ya no era exclusivo solamente de los judíos, sino que era la misericordia y el amor de Dios se manifiesta para todos los gentiles también. Ahora, la gente buena va al cielo. Usted puede preguntarse, si la gente buena va al cielo. Muchas personas creen que ser bueno les permitirá entrar en el cielo, que si son agradables no cometen ningún crimen y tratan de hacer lo correcto, les abre las puertas al reino de Dios. Pero la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, según Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice que todo ser humano ha pecado. El ser humano debe de comprender. Usted, ¿qué debe hacer? ¿O qué debemos hacer? Reconocer que Cristo Jesús tiene el poder y toda la autoridad sobre el pecado. Él también puede hacer que nuestras vidas sean victoriosas. Dejando que Cristo Jesús gobierne nuestras vidas, nos puede hacer seres victoriosos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, según Filipenses 4:13. Todo lo podemos realizar en Cristo Jesús y podemos ser victoriosos porque Él nos lo ha prometido y nos ha dejado todo este testimonio bíblico para que nosotros le creamos. Para ser salvos necesitamos admitir que nosotros somos pecadores y todos somos pecadores y solamente Dios es un Dios santo. El mismo Cristo Jesús, ¿por qué me dices bueno? Solamente hay un bueno en el cielo y eso es mi Dios, mi Padre. ¿Sí? Entonces Dios es santo, nuestro pecado es una rebelión. O sea, no quiere decir que Cristo Jesús no es un santo.
Él solamente quiso darles a connotar a las personas que en ese momento Cristo Jesús estaba en una condición de ser humano. Y Él también necesitaba un Salvador en ese tiempo. Les digo esto porque Jesús Cristo, nuestro Señor Jesucristo, Él oraba mucho y siempre le pedía a Dios protección, siempre le pedía a Dios de su ayuda y también que su voluntad fuese hecha en su vida. Él dependía de Dios porque Él también era humano, aunque Él también venía con sus características divinas, porque Él nunca pecó. Por ser divino, Cristo Jesús nunca pecó. Y eso es lo que nos garantiza a nosotros que podamos ser ahora salvos, alcanzar la salvación. Ahora, todo esto no significa que después de que usted reconozca a Cristo Jesús en su vida y le confiese su pecado, usted pueda seguir pecando. No significa que podamos seguir pecando esperando que Dios nos perdone una otra vez y una y otra vez y seguir en el pecado y estar jugando con la salvación. Dios es santo y nuestro pecado es nuestra rebelión en contra de su santidad. Él a usted le ama, Él le perdona y cuando nosotros le pedimos perdón, Él está allí para perdonarnos. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Es solamente por la gracia de Dios, la gracia merecida, que podemos nosotros ser salvos. Cuando usted se haya arrepentido de sus pecados y reconozca a Jesús como su Salvador, dele las gracias a Dios por su amor y por aceptarle a usted. Si nos damos totalmente a Jesús, Él entra en nuestros corazones y Él vivirá allí, según Apocalipsis 3:20. Estamos con Cristo Jesús y Él está con nosotros. Juan 15, 4 al 7 y Gálatas 2:20. Debemos encomendarnos a Él y confiar en Él solo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Entonces, la salvación es gratuita, pero se tuvo que pagar un gran precio. No porque sea gratuita menospreciemos la salvación. Cristo Jesús, siendo Dios, entregó su propia vida, haciéndose pecado para poder salvarla a usted. Y eso hace que cuando una persona acepte a Dios es porque es una persona que le reconoce y es una persona agradecida. Y cuando usted, mi amiga, mi amigo, se convierte en una persona agradecida a Dios, usted alcanza todas las bendiciones que Dios ha prometido. Entre ellas, la importante, el perdón de pecados y la vida eterna que Cristo Jesús nos ha prometido y Él lo va a cumplir. Nosotros estamos encargados de predicar y de llevar estos mensajes a usted para que de esta manera pueda el Señor manifestarse en su vida y que dé testimonio de que Dios sigue utilizando instrumentos humanos para así alcanzar a otros seres humanos para que también puedan tener vida eterna. Y no importa que usted sea usted un doctor, sea usted un profesional, un profesional, sea usted también, puede ser un empresario, o puede ser usted una persona que trabaje en la construcción, o que en este momento no tenga algún empleo, eso no importa. Lo que importa es que nosotros necesitamos de Dios, para que nosotros podamos estar en paz con Dios, y estar a cuentas con Dios. Venid a mí y estad a cuentas, para que yo manifieste mi gran poder en sus vidas. Dios desea que nosotros estemos a cuentas con Él. Y de esa forma nuestra vida sea llena de paz. Porque una persona que no tiene paz, porque es una persona que tiene pecado en su mente. Y el pecado en la mente no deja que el ser humano viva en paz. Una persona que se aleja del pecado viene a ser una persona que vive en paz. Y es una persona que está primeramente en paz con con su prójimo, pero principalmente en paz con Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde, y que este mensaje pueda ser una semilla implantada allí en el corazón para que usted, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, pueda de esa forma encontrar la paz que solamente la podemos encontrar en Cristo Jesús. Que tenemos la promesa de la salvación y la palabra de Dios es verdad, Él no miente. Una vez más, le agradecemos por sintonizar este programa de Palabras de Vida Eterna y los temas que aquí tocamos, y denle usted un like
compártalo. Es lo que más nos interesa, que usted comparta videos de temas bíblicos para que otras personas puedan conocer del Señor, puedan entregar sus vidas al Señor. Vamos a orar para así nosotros poder despedir este programa. Te agradecemos, Señor bendito, por tu amor, por tus palabras. Te agradecemos porque tú hiciste un plan de salvación desde el principio de la eternidad hasta nuestros días. Te damos las gracias, Señor, porque tus promesas se cumplen. Y te damos las gracias porque en esa promesa estamos incluidos nosotros. Te pido, Señor, por aquella persona, aquel amigo, aquella amiga que está en este momento sintonizando este canal. Que tu bendición y tu gran amor pueda alcanzarle. Y que ellos puedan ver el resultado de su decisión. Que puedan tomar una decisión para vida eterna. Que puedan poder alcanzados por tus bendiciones y por tu gran amor y tu gran misericordia. Todo esto lo pedimos sin merecerlo, Señor Dios. En el nombre santísimo de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias. Hasta luego.